Todo comenzó la noche en que Samuel dejó de dormir. Desde entonces, cada vez que el reloj marcaba las 3, el sonido de un lápiz rompía el silencio. Y al amanecer, alguien en el pueblo estaba muerto. La historia comienza en San Jerónimo, un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de montañas y niebla. Allí vive Clara, una madre joven que cuida sola a su hijo Samuel, un niño de 8 años de ojos profundos y voz suave. Desde hace unas semanas Clara ha notado algo inquietante. Samuel no duerme. Al principio creyó que eran simples pesadillas, miedos comunes de la infancia, pero con el paso de los días comprendió que su hijo no cerraba los ojos ni un solo instante. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 3, Samuel se levantaba en silencio y tomaba sus lápices de colores. Caminaba descalzo por el pasillo oscuro, con una calma antinatural, y se detenía frente a la pared de su habitación. Allí comenzaba a dibujar. No garabatos infantiles ni figuras extrañas, sino rostros humanos, detallados, realistas. Demasiado realistas para un niño de su edad. Los delineaba con precisión, como si los conociera. Clara lo observaba desde la puerta, incapaz de moverse, sintiendo cómo la piel se le erizaba con cada trazo que Samuel daba sobre el muro. A veces le preguntaba qué estaba haciendo, y él respondía con una voz casi ausente. «Solo los estoy recordando, mamá, antes de que se vayan». A la mañana siguiente, Clara siempre intentaba limpiar las paredes, pero las marcas parecían resistirse, quedando una sombra difusa de los rostros. Lo más perturbador comenzó a suceder cuando notó que, cada vez que Samuel terminaba un dibujo, alguien en el pueblo moría. Primero fue el cartero, luego la anciana del puesto de flores, y más tarde un niño de la escuela. Todos los rostros que aparecían en la pared coincidían con las víctimas. El rumor se esparció rápidamente. Algunos vecinos empezaron a murmurar que el niño estaba maldito. Otros decían que tenía el don de ver la muerte. Clara intentó negar todo, pero el miedo la consumía. Samuel seguía sin dormir, con ojeras tan oscuras que parecía tener sombras debajo de los ojos. Comía poco, hablaba aún menos. Y cada noche, cuando el silencio del pueblo se hacía pesado, el sonido del lápiz raspando la pared volvía a llenar la casa. Una madrugada, Clara decidió quedarse despierta junto a él. Cuando el reloj marcó las 3, lo vio detenerse antes de dibujar, mirando fijamente el muro en blanco. Luego, lentamente, comenzó a trazar una nueva figura. Pero esta vez, el rostro era el suyo. Esa madrugada, Clara sintió cómo el aire se volvía espeso, como si algo invisible apretara las paredes de la casa. La bombilla del pasillo parpadeó 3 veces, y en ese breve destello de luz, vio a Samuel inmóvil, con el lápiz en la mano, observando su propio dibujo, el rostro de su madre, delineado con precisión y una mirada vacía, como si ya no perteneciera a los vivos. El trazo era tan pulcro que parecía un retrato hecho con obsesión. Clara, con la voz quebrada, lo llamó. «Samuel, ¿por qué dibujaste a mamá?» El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, las pupilas dilatadas, y bajo la tenue luz se reflejaba una tristeza profunda, casi adulta. «Porque anoche la sombra te señaló», susurró. «No puedo evitarlo». Esa palabra, sombra, quedó flotando en la mente de Clara. A partir de entonces, comenzó a sentir que algo realmente se movía en la casa, algo que ella no podía ver, pero que Samuel sí percibía con claridad. Las noches siguientes se volvieron insoportables. Los relojes se detenían a las 3:00. El aire se enfriaba bruscamente. Los vidrios vibraban como si una corriente de energía invisible los golpeara. Y, en medio de ese silencio cargado, se escuchaba la voz de Samuel murmurando, como si hablara con alguien que solo él podía oír. «No quiero hacerlo más», decía una noche. «Por favor, déjalos tranquilos». Clara, aterrada, lo observaba desde el umbral de la puerta. Una de esas noches se armó de valor y entró a la habitación. El niño estaba de espaldas, el cuerpo rígido, y frente a él, la pared estaba completamente cubierta de dibujos. Cientos de rostros. Hombres, mujeres, ancianos, niños, cada uno con una expresión distinta. Miedo, tristeza, sorpresa. Algunos parecían gritar,
otros llorar. Y lo peor, cada uno tenía una fecha escrita debajo, con tinta negra. Fechas recientes. Y fechas que aún no habían llegado. Cuando Clara tocó el hombro de Samuel, él giró lentamente, con el rostro empapado en sudor. «No puedo dormir, mamá», dijo con un hilo de voz. «Cada vez que cierro los ojos, ellos me llaman». «¿Quiénes, hijo? ¿Quiénes te llaman?» Samuel señaló el muro. «Los que voy a dibujar mañana». Desde ese momento, Clara intentó todo. Médicos, sacerdotes, psicólogos. Nadie podía explicar lo que le ocurría al niño. Los exámenes mostraban algo imposible. Su cerebro no presentaba señales de sueño. Era como si la parte que descansaba se hubiera apagado para siempre. Sin embargo, su mente funcionaba, activa y despierta, captando algo que los demás no podían ver. Una noche, desesperada, Clara cubrió las paredes con pintura blanca. Pasó horas borrando cada rostro, intentando arrancar esa pesadilla de su hogar. Cuando terminó, exhausta, se sentó junto a Samuel y lo abrazó. «Ya está, amor. Se acabó todo». Pero el niño no respondió. Permaneció quieto, mirando fijamente la pared recién pintada. De pronto, la pintura comenzó a agrietarse. Pequeñas líneas se abrieron como si algo desde adentro presionara. Una forma empezó a delinearse por sí sola, emergiendo desde debajo de la capa blanca. Y allí apareció nuevamente el rostro de Clara, más oscuro, más marcado, esta vez con los ojos completamente negros. Samuel se apartó y comenzó a llorar. «No puedo detenerlos, mamá. No quieren que duerma porque si duermo, se quedan atrapados conmigo». Clara lo abrazó con fuerza, sin entender, sintiendo que algo frío se movía a su alrededor. El aire vibraba, las sombras parecían respirar, y el tic-tac del reloj se convirtió en un sonido lejano, distorsionado. A partir de esa noche, Clara empezó a tener visiones fugaces. Veía figuras reflejadas en los espejos, siluetas que se movían por el pasillo. Escuchaba pasos que se acercaban a su habitación, suspiros cerca de su oído. Y cada vez que despertaba de esos breves momentos de sueño, veía a su hijo mirándola sin parpadear, con el lápiz en la mano, esperando algo. Una madrugada, al filo del amanecer, Clara encontró a Samuel frente a una nueva pared. No estaba dibujando con lápiz, sino con los dedos. La pintura parecía húmeda, rojiza. Clara se acercó horrorizada. «¿Qué haces, Samuel?» Él la miró con calma, los ojos vacíos. «Solo estoy terminando el último dibujo, mamá. Después tal vez podré dormir». El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que parecía tragarse el pueblo entero. El aire tenía un olor metálico, como a tierra húmeda mezclada con óxido. Clara despertó sobresaltada en el sofá, envuelta en una sensación de pesadez insoportable. No recordaba haberse dormido, pero la casa estaba sumida en un silencio antinatural, tan denso que cualquier sonido parecía apagarse antes de nacer. El primer pensamiento que cruzó su mente fue Samuel. Se levantó de golpe y corrió hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta, y una luz amarillenta, débil, escapaba por la rendija. Dentro, el niño estaba de pie, frente a la pared que la noche anterior había quedado manchada de rojo. En ella, los rostros habían desaparecido. Todo estaba cubierto por una sola imagen enorme, un mural aterrador que ocupaba de esquina a esquina. En el centro, Clara reconoció su propio rostro, pero no el de ahora. Era un rostro pálido, sin vida, con los ojos cerrados y una expresión de paz forzada, como la de un cadáver recién maquillado. A su alrededor, cientos de figuras oscuras la rodeaban, extendiendo manos deformes hacia ella. Las sombras parecían querer arrastrarla hacia su interior. Samuel giró lentamente. Tenía la piel muy blanca, casi traslúcida, y las ojeras se habían hundido tanto que parecían cavidades. «Ya casi terminan, mamá», susurró con una calma que heló su sangre. «Me dijeron que cuando acabe tú podrás descansar. Y yo también». Clara retrocedió, temblando. «¿Quiénes te dicen eso, Samuel?» El niño sonrió débilmente. «Los que no duermen, los que me enseñaron a mirar». Antes de que pudiera responder, la bombilla del techo comenzó a parpadear, y un sonido extraño recorrió la casa,
como un murmullo colectivo de cientos de voces superpuestas. Los rostros del mural empezaron a moverse. Las bocas se abrían lentamente, dejando salir un lamento bajo, profundo, casi humano. Las sombras de la habitación se alargaron, subiendo por las paredes como si buscaran escapar. Clara gritó, corriendo hacia su hijo, tratando de apartarlo del muro, pero al tocarlo sintió algo gélido, como si sus dedos se hundieran en agua helada. El dibujo no era pintura, era una superficie viva, líquida, que vibraba al contacto. Desde el mural surgió una mano negra, delgada, con dedos afilados, que se enroscó alrededor del brazo de Clara y tiró de ella con una fuerza imposible. Samuel observaba en silencio. No lloraba, solo murmuraba en voz baja. No quieren quedarse solos, no quieren que yo duerma. Clara intentó resistirse, pero la fuerza era devastadora. El muro absorbía su cuerpo lentamente, como si la estuviera devorando. En el último momento, sus ojos se cruzaron con los de su hijo. Samuel, despierta, susurró, antes de desaparecer por completo dentro del mural. El niño cayó de rodillas. El silencio regresó. El aire dejó de moverse. Frente a él, el muro volvió a ser sólido, inmóvil, pero ahora el rostro de su madre estaba allí, con los ojos abiertos, mirando hacia afuera, atrapada para siempre en la pintura. Los días pasaron. Los vecinos, preocupados por la ausencia de Clara, entraron a la casa. La encontraron vacía, con olor a humedad y a polvo viejo. Samuel estaba sentado en el suelo, frente al muro, sosteniendo un lápiz negro. Cuando uno de los hombres le preguntó dónde estaba su madre, el niño levantó la mirada y dijo con voz ausente: «Está durmiendo. Ahora sí puede dormir». La noticia corrió por el pueblo. La casa fue cerrada, el niño enviado con parientes lejanos. Pero quienes se atrevieron a mirar por la ventana juraron haber visto, en la penumbra del cuarto, una sombra de mujer moviéndose dentro de la pared, como si respirara desde el otro lado. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, los muros de esa habitación amanecen con nuevas figuras dibujadas. Y aunque nadie vive allí, el eco de un lápiz raspando aún puede oírse entre las 3 y las 4 de la madrugada. Justo la hora en que, dicen, Samuel dejó de dormir para siempre. Dicen que la casa sigue vacía, pero si pasas frente a su ventana cuando el reloj marca las 3, aún puedes oír el rasguño de un lápiz sobre la pared y un niño que murmura. Solo los estoy recordando antes de que se vayan.